Buenas tardes, participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de actualización, instrumentación quirúrgica y manejo del quirófano con el módulo equipamiento de sala de operaciones, que estará a cargo del doctor Ludwig Fernández. Para el buen desarrollo de la ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el docente lo solicite. Para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas tardes, doctor Ludwig Fernández. Le doy pase a su ponencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por favor, se me deja compartir lo que es la presentación. Listo, doctor. Perfecto, gracias. Por favor, me confirman si se puede visualizar lo que es la presentación. Sí, doctor, se logra visualizar. Está bien, muchas gracias. Muy bien, dando continuidad a lo que es esta sesión de cursos. El día de hoy vamos a revisar lo que es el equipamiento de sala de operaciones. Vamos a ver desde un punto de vista gerencial y así también de un punto de vista de gestión, ¿no? Es decir, tenemos que nosotros darle una seguridad a lo que es a los pacientes al momento de brindar un servicio en sala de operaciones. Es por eso que uno de los puntos que voy a tomar es la importancia del equipamiento en sala de operaciones. Una vez concluido esto, vamos a ir con los que son equipos de anestesia y la gestión de recursos. Muy bien, como ustedes sabrán, una sala de operaciones, un quirófano como tal, tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Es decir, no es un ambiente cualquiera, no se puede agarrar cualquier edificio y colocar, ¿no? Los aparatos y los equipos, sino que esta tiene que cumplir cierta disposición. Esto también va a depender mucho al tipo de hospital, al nivel que corresponde, así como también al número de pacientes, ¿no? Que genera. Muchas veces se hace adaptaciones a la infraestructura. El entorno físico que comprende lo que es una sala de operaciones, vamos a encontrar primero lo que son las áreas de trabajo. En dependencia de esto vamos a distribuir los espacios, así como también la disposición física del ambiente que tenemos y uno de los puntos más importantes que es el sistema ambiental. Ustedes saben que una sala tiene que tener cierta temperatura. Es por eso que requiere lo que es calefacción, ventilación y lo que también ayuda mucho en lo que es la práctica es la iluminación. Además de esto, hay que sumar lo que es el mobiliario y las entradas. Entonces, el diseño del quirófano se basa en tres principios. Primero, el control de la infección, ¿no? Entonces, eh, los equipos, los materiales que vamos a utilizar para el diseño, para la construcción de una sala, va a ir en base a esto, es decir, a poder controlar lo que es la infección. Dos, la seguridad del paciente, así como también del personal de servicio. Y tres, que este espacio pueda ser usado eficientemente por el capital humano, es decir, el equipo humano, ¿no? Es decir, el cirujano, el instrumentista. Y eso también tiene que ir acompañado en base al tiempo. Ustedes saben, en un centro, ¿no? En emergencias muchas veces, eh, tienen que realizar operaciones de emergencia, entonces el tiempo es valioso. Entonces tiene que ser un lugar accesible. Además de esto, tiene que cumplir con los recursos y espacio. Y esto va a ir, varía en dependencia de lo que es el país, ¿no? Cada país tiene lo que son sus normas, pero cada país se basa en la reglamentación general, ¿no? Bajo las normas internacionales. Bueno, vamos por puntos. Empecemos con el diseño en base al control de la infección, ¿no? Para controlar esto,
se utiliza métodos como son separaciones físicas de los ambientes. Es decir, es importante distribuir las áreas, ¿no? Y diferenciarlos, cuáles son áreas limpias, cuáles son áreas contaminadas. Y esto se lo va a separar gracias a corredores, puertas, las cuales deben permanecer siempre cerradas, ya que en el ambiente se genera una presión positiva, cosa que impide fácilmente ese intercambio de aire y esto pueda provocar, ¿no? Algún tipo de infección o contaminación en la zona. Otra, otro método para este control de la infección es la contención, es decir, el encierro, ¿no? Confinamiento de objetos, como ser contaminados, como ser piel, cabello. Entonces, es por eso o es necesario la utilización de una vestimenta apropiada, ¿no? Lo que conocemos como la vestimenta quirúrgica. Esto con la intención de evitar y poder controlar esos ambientes tanto limpios y estériles. En relación al segundo principio, que es la seguridad, esto debe ser frente a riesgos que puede ocurrir en el quirófano. Esto se debe a que los equipos que vamos a ir mencionando más adelante utilizan materiales, ¿no? Elementos químicos, muchas veces inflamables, tóxicos. Entonces, estos aparatos, ¿no? Deben requerir su mantenimiento correspondiente y esto tiene que haber un equipo especializado, ¿no? Para lo que es el mantenimiento. Generalmente esto se acompaña con el proveedor, es decir, el proveedor que ha brindado lo que es el equipo aparato, entonces se coordina con ella, que es el mantenimiento, ¿no? Que generalmente se lo realiza una vez al año. Luego tiene que haber en relación a la seguridad, una guía, ¿no? Un protocolo acerca de los manejos de equipos especiales. Muchas veces se comete el error de no eh, crear, ¿no? Un programa, crear un protocolo apropiado para cada equipo y así el personal que vaya entrando, porque no es nuestro personal para siempre, ¿no? Entonces va a ir cambio de personal ¿no? Se pueda regir en base al protocolo ya estandarizado para el uso del equipo. Entonces, por favor, esto hay que tomarlo en cuenta porque ustedes saben que cada equipo hoy en día con la tecnología va cambiando, ¿no? Muchas veces se incorporan nuevas opciones, nuevas herramientas y siempre hay que protocolarizar lo que es cada equipo que tenemos en las áreas especialmente de operaciones. Así como también contar con lo que es un sistema de control ambiental, lo que es la iluminación, calefacción, el sistema eléctrico también, porque muchos de esos equipos requieren unos cables más altos, ¿no? Es decir, voltajes mucho más altos. Luego, el tercer principio, lo que es la eficiencia, y esto se va en relación al esfuerzo físico del personal, ¿no? Lo que son así como también máquinas, insumos y el espacio disponible. Estos tres se tienen que trabajar así en equipo para que pueda funcionar y optimizar, ¿no? Lo que son las áreas de trabajo y se pueda dar una forma adecuada a lo que es el uso de estos tres. Muy bien, ahora veamos las características que tiene que tener un espacio, ¿no? Un espacio. Empecemos por lo que es el diseño arquitectónico. Es importante que cuando ustedes creen un quirófano, ¿no? Tienen que estar constantemente en base a lo que es el tipo de material, al espacio y en relación a lo que son, por ejemplo, pisos y paredes. Estos tienen que estar hechos con materiales, primero que sean lisos. Pueden ser vinilo, pueden ser baldosas. Dos, que sean durables. Y tres, lo más importante es que pueda ser lavado fácilmente, ¿no? Es decir, hoy en día ya existen pinturas, por ejemplo, donde ya son pinturas lavables, es decir, en la pared, ya al mojarlos, al regarlos con agua, no se humedecen, sino resbalan. Al ser un material liso, pero lo conveniente es usar vinilo, baldosas, ¿no? Además, deben ser diseñados estos espacios con continuidad para evitar que la suciedad se acumule en las grietas. No se recomienda, por ejemplo, ángulos
estrechos, ángulos agudos como tal, es decir, esquinas, ¿no? Con la cual pueda proporcionarse un espacio para la proliferación bacteriana. En relación al techo, ¿no? O el cielo raso, estos de igual forma que el piso y la pared tienen que ser de un material liso y dentro de lo más importante es que sea resistente al fuego y obviamente no sea inflamable, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo que muchas veces se utiliza lo que es el cielo falso, ¿no? Conocido. Eso también es válido, pero siempre y cuando el material, ¿no? sea resistente al fuego. Tiene que ser un material adecuado para el área. Bueno, eso en relación a lo que es el diseño arquitectónico. Ahora veamos las áreas, ¿no? que va a tener de acceso el quirófano. Y esto se va a ir en relación, repito, a la disposición. Entonces, veamos que primero vamos a encontrar una área no restringida, conocida también como área blanca, donde se puede encontrar el personal vestido con ropa de calle, ¿no? Y sus pertenencias deben permanecer en este espacio. Comprende generalmente este espacio, lo podemos destinar a un pasillo, puede ser un corredor de acceso para ingresar a lo que va a ser ya a la siguiente área que corresponde a un área de transición, ¿no? Es decir, entre el área sucia y el área limpia como tal. Entonces, esta área de transición, conocida como área amarilla, es el lugar donde se pueda realizar ese cambio de ropa antes de ingresar a este espacio conocido como quirófano. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ubicar lo que son vestidores, duchas, armarios, ¿no? Espacios donde el personal pueda realizar este cambio de vestido. Además de esto, este espacio tiene que servir también para colocar en lo que es la dotación para el personal de ropa quirúrgica, obviamente limpia, ¿no? Gorras, botas, lo necesario para poder realizar lo que es el procedimiento. Luego vamos a encontrar un área naranja, que es un área semi-restringida. En esta situación ya tenemos que colocar lo que es la señalética, ¿no? Pero de aquí hay que colocar o hay que diferenciarlo también con líneas amarillas, donde se establece el acceso exclusivo para el personal vestido con ropa de quirófano. Es decir, entre esta área de transición tiene que servir para que el personal ya tenga o ya se pueda realizar ese cambio y puede ingresar con una vestimenta apropiada. Aquí que vamos a colocar lo que son áreas de preparación, lo que es para el instrumental, almacenamiento de medicamentos, la sala de anestesia, lo que son los espacios o el lavadero quirúrgico. Y por último tenemos lo que es el área restringida, totalmente restringida, conocido como área roja. Estas áreas son como decirlo así, más limpias, ¿no? del quirófano. Y aquí es donde incluye lo que es la sala de operaciones, la sala de procedimientos menores. Y en caso de existir corredores, estos tienen que estar totalmente estériles. Algo importante donde ustedes tienen que colocar la señalética, en este punto, es que siempre tiene que estar cerrada la puerta, ¿no? Siempre mantener estos espacios cerrados. Recuerden que tiene ventilación, ¿no? Tiene una ventilación, calefacción. Entonces, hay que generar esa presión positiva. Muy bien, ahora pasemos a lo que son los elementos que conforman, ¿no? ¿Qué material? ¿Cuáles son los equipos de la sala de operaciones? Vamos a empezar por lo más básico, luego vamos a ir a lo más complejo, porque esto va a depender, como repito, el nivel, ¿no? El número de pacientes que se maneja. Entonces empecemos por lo básico que es en la mesa quirúrgica, ¿no? Y en la mesa quirúrgica vamos a tener aquí un espacio donde vamos a disponer, ¿no? del ambiente del pabellón como tal y lo vamos a distribuir generalmente mediante este esquema. Tenemos ahí lo que es la mesa quirúrgica, tenemos la máquina de anestesia, tenemos el velador de anestesia, basureros. Estos tienen que estar ubicados en la cabecera del paciente, cosa que ahí se va a encontrar lo que es el personal de anestesia o el anestesiólogo como tal. Y en la parte inferior de la cama quirúrgica encontramos lo que es las mesas, ¿no? Ahí tenemos los compreseros, el carro multiuso, electrobisturí, de igual forma también materiales o recipientes como ser basureros.
Y empezando de la mesa quirúrgica, tiene que tener estas características, ¿no? Cuando vamos a adquirir. Uno, tiene que ser una mesa rígida, cosa que brinde esa firmeza. Dos, se tiene que encontrar en buenas condiciones, es decir, sus bisagras, la parte electrónica que tenga, la parte mecánica, tiene que funcionar al 100%. Las colchonetas de esta misma mesa tienen que estar igual, en buen estado, limpia, ¿no? Este tiene que someterse a un procedimiento de esterilización y lo ideal es que se encuentre con todas las partes originales con las cuales viene la mesa quirúrgica. También tiene que contar con lo que es esa característica de ser radiolúcida y operativa, ¿no? Es decir, que tiene que tener esa funcionalidad. Ahí podemos apreciar en lo que es las partes de la mesa quirúrgica, donde podemos evidenciar, ¿no? Lo que es la parte mecánica, aquí tenemos en la parte inferior, y esto va a estar conectado a una parte eléctrica que me permite hoy en día realizar eh, funciones. Es decir, la mesa quirúrgica, la principal función que debe tener es que me pueda adoptar una posición adecuada del paciente en dependencia del procedimiento que se va a realizar. Dentro de lo más destacado de una mesa quirúrgica, ¿no? Tenemos el apoyabrazos, tenemos el soporte de los hombros, apoyadores laterales, el apoyapiés y las pierneras, ¿no? Esto generalmente es una mesa quirúrgica general para procedimientos y donde vamos a encontrar lo que es la capacidad de radiolocidad. Muchas veces se utiliza equipos anexos para poder, ¿no? realizar lo que es la toma de imágenes. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, distintos modelos, ¿no? Muy bien. Y la función más importante de lo que es la mesa quirúrgica es que permita poder disponer en posiciones quirúrgicas, ¿no? Para realizar el procedimiento. Ahí tenemos unas cuantas donde me permite independencia, repito, al procedimiento que se va a realizar. Muy bien, pasemos al segundo equipo dentro de lo que es la sala de operaciones, que es fundamental, es el electrobisturí. Esto es un elemento nuevo, aparece en el año 1925 y se lo define como un equipo de electrocirugía, la cual se basa en la tecnología electrónica, capaz de producir una serie de ondas electromagnéticas. Estas tienen características de tener alta frecuencia y lo que va a permitir es cortar o eliminar tejido blando. Ojo, solamente tejido blando. Dentro de las características también de lo que es un electrobisturí, encontramos su estructura, que es una unidad de electrocirugía compuesta por tres partes. La primera parte que tiene es una fuente que genera lo que es la radiofrecuencia. Otra parte que va a ser un electrodo activo, ¿no? Haciendo las veces de antena, como la punta de bisturí, lo que ustedes ven en las operaciones, ¿no? Lo que agarra el cirujano. Y tres, lo que es un electrodo neutro o placa paciente. Esto es una placa donde permite que el flujo, ¿no? Se pueda dirigir o pueda neutralizar en el paciente. Muchas veces esto se va a colocar pegado al paciente y su objetivo principal va a ser reducir y disminuir esa carga que pueda afectar o pueda alterar el tejido anexo, ¿no? de este electrobisturí. Entonces, todos realizan electrosección pura y combinada, así como electrocoagulación. Ahí podemos apreciar lo que es el aparato que emite lo que es radiofrecuencia. Aquí tenemos la imagen de una punta de bisturí activa, ¿no? Y enseguida vamos a ver la placa. Entonces, con ayuda de energía eléctrica, este equipo es capaz de transformarlo, ¿no? En calor, gracias a esa radiofrecuencia que se puede seccionar lo que es el tejido biológico y además de esto cumple también la función de cauterizar hemorragias. Entonces, son los tres efectos que la corriente eléctrica tiene sobre el cuerpo. Tiene un efecto farádico, un efecto electrolítico y un efecto térmico. De esto resultan las ventajas frente a un corte tradicional con bisturí.
Además de presentar lo que es el corte o la disección como tal, como ya indicando, evita lo que son las hemorragias, evita lo que son la propagación de bacterias, de gérmenes, y esto permite una protección y un trato más cuidadoso para el tejido. Es por eso que hoy en día se opta mucho mejor por la utilización de un electrobisturí, ¿no? Actualmente tenemos lo que es la caja que emite lo que es la radiofrecuencia con las tres funciones. Ahí tenemos el lápiz electrobisturí. Y veamos cómo es la colocación, ¿no? De esa placa neutro que mencionábamos en un inicio, la cual esto se debe colocar, ¿no? De forma que se encuentre lo más próximo al electrodo activo para que esta corriente no recorra gran parte del cuerpo innecesariamente. Y a su vez, realizando el mayor contacto posible con la piel sin dejar puntos prominentes. Recuerden que esta placa tiene que estar cercano a lo que es el paciente. A ver, esta placa va a ayudar a que pueda, o sea, como su nombre lo indica, es neutro, ¿no? Entonces brinda seguridad a la persona y va a empezar a recoger esa energía sobrante y lo retoma íntegramente a la unidad con la intención de cerrar ese circuito. Entonces consiste en una superficie adhesiva. A ver, aquí tenemos en la imagen. Aquí tenemos en la imagen que va a ir pegado en la piel con la intención de recoger esa energía, repito, sobrante que genera lo que es el electrobisturí. Y ahí tenemos en la imagen las diferentes posiciones, ¿no? Esto va a depender del tipo de cirugía que se realiza. Recuerden que tiene que estar más cercano a la punta activa. Algo interesante de esta placa de neutro es que si colocamos, ¿no? La placa paciente apoyado sobre puntos prominentes, por ejemplo, estructuras sobresalientes óseas, resultaría en lo que se llama puntos calientes, ya que se formarían puntos de alta densidad de corriente, llevando a que aumente la temperatura y pueda producir lesiones o quemaduras en el paciente. Entonces, eso también, dato importante, es que esta placa tiene que ir pegado, adhesivo, y tiene que cubrir toda la superficie con piel, no tiene que haber puntos sobresalientes. Además, conviene también colocar la placa en zonas de buena irrigación para que la propia circulación pueda refrigerar la zona de aplicación de la placa. Muy bien, ahí tenemos que cuando hay puntos prominentes, ¿no? Hay puntos que se puedan generar lo que es calor. Luego, otro equipo, ¿no? Necesario para lo que es básico, para lo que es la sala de operaciones, es un monitor. Se recomienda que este monitor sea de característica multiparamétrico. ¿Qué quiere decir? Que no va a poder medir y observar lo que es de forma simultánea, ¿no? Y en tiempo real, lo que es el estado de salud de un paciente. Entonces, para eso me mide lo que es signos como ser presión arterial, ¿no? Presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la capnografía. La capnografía, recordarles que es una representación gráfica, en este caso de la presión parcial de dióxido de carbono y en función del tiempo. Es decir, se refiere a la medida de visualización de estos parámetros, ¿no? De lo que es el dióxido de carbono, que va a incluir con lo que es al finalizar la expiración, así como también la diferencia de esta presión al ser inspirado. Y no, uno de los puntos que se ha añadido en los últimos años es el porcentaje de gases anestésicos, ¿no? Que se brinda al paciente. Y por último, lo que es la temperatura. Luego tenemos la máquina de anestesia, la cual consta de un monitor, ventilador, vaporizadores, reguladores y el canister. El canister es un filtro de carbón activado que va a recoger los vapores de gases exhalados. Aquí vamos a hacer un punto, ya enseguida les voy a mostrar con más detalle lo que es la máquina de anestesia. Luego tenemos el carro multiuso,
¿no? Empleados, un equipo básico, las lámparas de igual forma, esto, repito, en dependencia, puede ser de uno, dos o tres cabezales, ahí como se puede apreciar. Eh, tenemos las mesas, tenemos lo que son los basureros y compreseros, tenemos los bancos, taburetes, estos tienen que ser sí o sí de acero inoxidable, colchones de igual forma resistentes. También puede existir dentro de lo que es el básico, dispositivos de aspiración, ¿no? Unidades electroquirúrgicas, el gabinete de suministros, que la característica de esto es que mantiene cierta temperatura, o sea, tiene su propia ventilación estos equipos. La mesa de operaciones, como veníamos indicando, la mesa auxiliar, la mesa Mayo, y a esto hay que sumarle aquellos instrumentos, ¿no? Instrumentos quirúrgicos que mencionamos ya en la anterior clase, que dábamos esa clasificación, ¿no? En dependencia a qué área o especialidad iba ahí dirigido la operación. También necesitamos lo que es la tarima o gradilla, también el calentado de ropa y soluciones. Y uno de los puntos donde no suele darse importancia, pero sí es necesario lo que es un sistema de altavoces, teléfonos y lo que es el negatoscopio. Muy bien, entonces esto es lo básico que debe contar lo que es un equipo de cirugía. ¿Ya? Ahora pasemos a lo que es quiénes van a conformar, ¿no? Los miembros del equipo quirúrgico. Vamos a dividirlos en dos, lo que es el personal estéril y el personal no estéril. Entonces, dentro de este grupo, personal estéril, encontramos a lo que es el cirujano, así como también el ayudante, y también se encuentra lo que es el enfermero o enfermera, instrumentista, ¿no? Todos ellos deben cumplir con lo que es la vestimenta apropiada, ¿no? La indumentaria quirúrgica estéril, lo que consta de bata, guantes, mascarilla, gorra y botas limpias. Luego tenemos al personal no estéril, la cual pues, está compuesta por el anestesiólogo, ayudante en caso de que lo requiera, el enfermero circulante, y todos aquellos de igual forma tienen que estar vestidos con ropa de quirófano, blusa, pantalón, gorra, mascarilla, botas o limpio. Luego tenemos las características que hay que tomarle énfasis, ya que tiene que existir lo que es el control ambiental en la sala de operaciones. Empecemos por el flujo de aire, ¿no? Una de las características donde más se toma en cuenta en la supervisión es que la ventilación genere lo que es una presión positiva a puerta cerrada. ¿Qué quiere decir? Que el flujo de aire dentro de lo que es un pabellón, ¿no? Tenga que tener una presión positiva, es decir, el aire eh, no tiene que haber un fácil intercambio con lo que es afuera. Es decir, si alguien abre la puerta, el aire tiene que salir, no tiene que entrar. El recambio de aire tiene que ser un aire fresco y tiene que tener un sistema de filtración adecuado. Ya esa parte, todo lo que es la área de ventilación, la ventilación del aire fresco, eso lo tiene que hacer lo que es el ingeniero, ¿no? Junto con el arquitecto. En dependencia, el área, ellos ya ven lo que es el área, ¿no? Cuántos metros cuadrados, cuántas salas de quirófano va a haber, si es que existe algún corredor o algún pasillo. Entonces, en dependencia de eso se realiza estos sistemas. Si es uno solo, entonces el sistema de ventilación va a ser más pequeño, ¿no? A diferencia de dos. Lo mismo con lo que es el filtro de alta eficiencia y lo que es el filtro de flujo laminar. Ellos son los que se encargan de revisar, ¿no? Y que se encuentre dentro de los parámetros permitidos por norma. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la humedad. Se recomienda que hay que mantenerlo por debajo del 60% y esto se hace con la finalidad para controlar lo que es el crecimiento bacteriano
y para evitar un riesgo, ¿no? Especialmente de conductividad eléctrica que puede existir con el personal y pacientes. Eso también, de igual forma, tienen un sistema, ¿no? Donde puedan generar y puedan calibrar lo que es esta humedad. Y en relación a la temperatura, se recomienda que esté entre 20 y 23 grados Celsius para evitar también lo que es la hipotermia. Y las conexiones eléctricas, que es algo importante también dentro de este punto, es que sí o sí deben tener, es decir, tiene que ser trifásico. Ahí se puede ver, ¿no? En casa nosotros tenemos el bifásico, que suele ser dos, un positivo y un negativo. Pero en caso de quirófano, sí o sí, por norma internacional, recomienda que sea un sistema trifásico, es decir, que exista un tercer punto que conecte a tierra. Esto permite lo que es el recojo de la energía sobrante, ¿no? Muchas veces por la utilización del equipo. Los tomas corrientes pueden ser de 110 y 220, ¿no? En dependencia la corriente que se maneja en la zona, en el municipio, en la ciudad. Y algo importante también dentro de esto, en caso de utilizar, por ejemplo, equipos como ser rayos X portátiles o equipos de imagenología, el sistema eléctrico debe tener su propio distribuidor, ¿no? Como es su propio toma de corriente, es decir, tiene un sistema aparte, ¿no? Ya que al ser un equipo que consume bastante energía eléctrica, entonces tiene que tener su propio sistema de generador de electricidad, no puede ser compartido con lo que son las áreas comunes, ¿no? Por ejemplo, un consultorio, una sala de espera, no, tiene que ser su propio, como decirlo así, su propio tomacorriente. Y algo también acá importante, mm, que me estoy olvidando, es que estos sistemas eléctricos tienen que ser directamente con conexiones. Ellos tienen una conexión conocida como sistema eléctrico calificado, si no me equivoco, donde aquí incluso te observan lo que es el tipo de cable, ¿no? El tipo de material que utilizas para lo que son las conexiones. Y en caso de las líneas de gas y aspiración, ¿no? Diferenciarlos con su señalética y coloración adecuada. Y aquí se utiliza principalmente lo que son gases anestésicos, ¿no? Lo que es el oxígeno, óxido nitroso, dióxido de carbono y el aire comprimido. Y esto también tiene que estar por medidores de presión y sistemas de trabajo. Luego tenemos la iluminación. La iluminación tiene que estar dada por lámparas cialíticas que permiten alumbrar lo que es el campo quirúrgico. También se acepta lo que son lámparas fluorescentes y halógenas, así como también el frontoluz que podemos apreciar aquí en la imagen, y también lo que son lámparas de cuello de ganso, ¿no? Para apoyar la iluminación en un procedimiento específico. Entonces, de aquí lo más importante, bueno, rescato es que la seguridad de los pacientes constituye una de las estrategias prioritarias para los sistemas sanitarios en todo el mundo, ¿no? Muy bien, quisiera saber si existe alguna duda, consulta antes de pasar a los equipos de anestesiología, por favor. ¿Alguna consulta? Pueden utilizar lo que es el chat o el micrófono.
Ya. Muy bien, creo que no hay ninguna consulta. Entonces vamos a lo que son los equipos de anestesio, ¿no? Ya que es un equipo un poquito complejo y al momento de adquirirlo hay que conocer las partes, ¿no? Obviamente esto es dado por bueno, este conocimiento de todos los anestesiólogos, pero aquellos que lo que desean, ¿no? Optar, comprarlo o adquirirlo, este producto, tienen que conocer ciertas características que debe cumplir para poder utilizarlo en un área, una sala de operaciones. Entonces vamos a definirlo a una máquina de anestesia como un conjunto de elementos que se utilizan para administrar lo que es el oxígeno y agentes anestésicos. Pero esto tiene que ser de forma cuantificada y cualificada. Veamos las partes, ¿no? Lo que consta, lo que es una máquina de anestesia. Vamos a encontrar como primera parte lo que es la fuente de gases, la cual puede estar dado por un sistema central o puede estar dado por cilindros. Luego vamos a tener lo que son los glucómetros, los vaporizadores, el sistema de respiración, sistema de expulsión y sistemas de monitoreo. A ver, empecemos por el sistema de gases. La función de la máquina consiste en lo que es recibir estos gases comprimidos, ¿no? Crear esa mezcla que va a ser calibrada para que pueda entregarla a una salida común de gases, como veíamos en la imagen anterior. Los gases entran a alta presión y se entregan a una presión semejante a la atmósfera para poder lograr las presiones y flujos adecuados para el paciente. Entonces, esto va a depender mucho de la fuente de gases que se utilice. Podemos utilizar en su independencia la sala, ¿no? Tiene un sistema central o tiene lo que son cilindros de gas. Dentro de lo que es el diseño de la estructura de estos equipamientos, ¿no? Se solicita lo que es que pueda contar con un sistema central de gas, aquí como se aprecia en la imagen, ¿no? Externa. Es decir, tiene que haber un espacio destinado para para este sistema, ¿no? De gases. Y además de esto, dentro de la sala tiene que comprenderse también cilindros de gas que se considera como fuentes de reserva. Entonces, la central de gases que maneja lo que son hospitales, ¿no? Estos se van a acceder mediante tomas murales, aquí como se aprecia en la imagen, ¿no? No se olviden verde, oxígeno, amarillo, aire comprimido, donde cual el gas proveniente, ¿no? Vamos a poder obtenerlo de las tomas murales y va a ser entregado a una presión de 50 a 55 psi. Y en cambio, los cilindros de gas, ¿no? Estos van a permitir lo que es el almacenamiento y, como ustedes conocen, hay contenedores, ¿no? De diferentes tamaños. Estos cilindros mecánicos pueden encontrarse directamente en la sala o pueden conectarse incluso conectados, ¿no? O se utilizan incluso en tuberías y lo más, bueno, entre las características principales es el fácil transporte, ¿no? Dentro de los más usados tenemos el oxígeno, lo que es el aire medicinal y el óxido nitroso. Esto se lo va a calificar de acuerdo al tipo de gas que contiene, se lo clasifica por tamaño o por color y también por lo que es el tipo. Tenemos tipo A, B, hasta la H y doble H. Esto hace referencia a las características que presenta cada cilindro, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tipo A, que tiene un diámetro de 7,6 centímetros y tiene lo que es una altura de 25, ¿no? Dentro de los más pequeños. En cambio, cuando queremos ya uno más grande, bueno, uno de los más utilizados, que es el H, tiene un diámetro de 22,8, una altura de 1,39 m y donde va a contener oxígeno, puede contener nitrógeno o aire. Los más usados son los cilindros tipo H y el tipo E.
Los cilindros tipo E miden 60 centímetros de longitud y tienen 10 centímetros de diámetro y se utilizan para el transporte entre la sala de cirugía y la unidad de cuidado post-anestésico o la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Luego tenemos los cilindros tipo H, que estos ya superan el doble a tipo E, miden 1 metro, 1,20 metros y un diámetro de 18 centímetros. De igual forma, se emplean para suministro de gases en la sala y se utiliza generalmente al lado de la cama del paciente. Ahí podemos apreciar en la imagen, ¿no? Tipo E y tipo H. Aquí les dejo lo que son las propiedades de los gases comprimidos en cilindros E. Tenemos aquí de color verde, azul y amarillo. Verde cuando presenta oxígeno. Azul cuando presenta óxido nitroso. Y amarillo cuando presenta aire. Los tres se encuentran tanto en estado gaseoso, a excepción del óxido nitroso que presenta parte líquido también. Y el volumen eh, generalmente va de 660 en el caso del oxígeno y la presión es mucho más alta en caso del oxígeno. Puede llegar de 2000 a 2200 psi. El cilindro de óxido nitroso tiene que cumplir ciertas características. A temperatura ambiente se encuentra en forma líquida. En los cilindros tipo E se los debe llenar en 90-95% de su capacidad con este, este estado, ¿no? Es decir, forma líquida. Sobre él se va a encontrar lo que es un vapor en equilibrio junto con lo que es el estado líquido. Estos cilindros pueden contener hasta 1500, pueden contener hasta 590 litros de gas en una atmósfera. Entonces, por esta razón no se puede determinar con exactitud lo que es la cantidad del contenido de un cilindro basado en la presión que marca el manómetro. Es decir, cuando observamos acá un cilindro nuevo, ¿no? Se debe notar cuánto se ha gastado en cada intervención. En caso de utilizarlo seguido, su duración aproximadamente es de 13 horas, consumiendo a 2 litros por minuto. De igual forma, podemos verlo, ¿no? Aquí los tamaños que tenemos, el A, el D, el H, el E, como indicamos, pero lo que nos va a variar también va a ser el color, que va a ser en dependencia al tipo de gas que contiene, ¿no? Entonces, en verde es oxígeno, azul, que es el óxido nitroso, el amarillo, el aire, el helio, el café, el nitrógeno, el negro y lo que es el dióxido de carbono, el gris. Estos a su vez tienen que tener lo que son conectores, ¿no? Aquí tenemos un conector del tipo H que tiene que tener una válvula de salida juntamente con lo que es un manómetro, ¿no? Para poder apreciar lo que es la presión y así poder tener una cuantificación del contenido. Asimismo, dentro de este manómetro, ¿no? Conectado, tiene que tener lo que es un regulador de presión del cilindro. Así también en un equipo de quirófano, junto con lo que es equipo, la máquina de anestesia, tiene que haber un sistema eléctrico de sistema de alarma. Este sistema electrónico operado, que va a ser por presión, va a emitir un sonido todo el tiempo durante el cual la presión de gas va a empezar a descender, ¿no? Es decir, va a llegar a cierto punto y tiene que notificar, ¿no? Avisar para que puedan estar atentos el personal y realizar el cambio en caso de utilizar lo que es principalmente los cilindros. Si la presión cae por debajo de 50 psi, entonces automáticamente se dispara una alarma para poder comunicar, ¿no? Comunicarse con el personal técnico. Aquí podemos apreciar lo que son los flujómetros, los cuales van a permitir controlar y determinar de forma precisa, como su nombre lo indica, el flujo de gas, ¿no? Estos flujómetros se recomienda que estén
junto con lo que es la máquina, ¿no? Muchos de ellos lo tienen murales, es decir, lo tienen pegado en la pared, juntamente con las llaves. Pero también lo que es la máquina de anestesia debe presentar, ¿no? Uno o dos flujómetros para cada gas. Esto permite asegurar lo que es la medición de flujos bajos, ¿no? Y así también poder observar lo que son flujos altos. Cada flujómetro está construido para un gas específico. Tiene que ser calibrado con un rotor y mide un rango de temperatura y presión. Aquí podemos apreciar lo que es la apertura de la válvula de control que va a permitir el paso del gas a través del espacio y así se pueda conectar con lo que son los tubos, ¿no? Con el diámetro. Aquí podemos apreciar con el diámetro mayor con la parte mural. Dentro de los componentes de un flujómetro tenemos lo que es el mando de control, una válvula de aguja, un asiento para la válvula y dos topes. También presentamos dispositivos secundarios del flujómetro, donde presentamos lo que es el tubo, un flotador de sus topes y una escala indicadora. Muy bien, pasemos a lo que es la válvula de seguridad, otro de los componentes importantes para ese sistema de gases. Este actúa como una conexión entre fuentes de oxígeno y óxido de nitroso, y estas van a estar diseñadas para administrar un flujo mínimo que por estándares lo mantienen en 150 mililitros por minuto, cuando la máquina de anestesia está encendida. Entonces, este dispositivo de seguridad, como su nombre lo indica, va a asegurar que algo de oxígeno entra al circuito respiratorio, aun si el operador olvida encender el flujo de oxígeno. Luego tenemos lo que es el vaporizadores de anestesia. Como se puede apreciar, estos se encuentran generalmente al lado del monitor de anestesia y estos son elementos diseñados para facilitar el paso del líquido anestésico. Es decir, se va a modificar añadiendo una cantidad controlada de vapor mediante este flujo de gas para que llegue al circuito respiratorio, ¿no? Entonces, esto me permite que juntamente con el flujómetro, ¿no? Se pueda crear lo que es la mezcla de estos gases, llega a los vaporizadores y por norma, los vaporizadores deben entregar una concentración precalibrada y manejada por un botón premarcado, conocido como dial. Esto también cuenta con lo que es un compensador de temperatura de sobreflujo. Pasemos a lo que es uno de los puntos a tomar en cuenta, especialmente en esta máquina de anestesia, que es la concentración alveolar mínima. Ese término hace referencia al agente anestésico que mantiene inmóvil al 50% de pacientes ante el estímulo doloroso y a un 50% no. Esto se utiliza con frecuencia como una medida de potencia anestésica expresada en porcentaje por volumen del gas alveolar. También se puede expresar como presión parcial, es decir, es como una ayuda, ¿no? Una concentración donde se puede colocar al paciente con intención de poder acentuar o mejorar o brindar esa eficacia frente al agente anestésico. Aquí podemos apreciar que dentro de lo que es esta cámara de los anestésicos inhalados tenemos alotano, isoflorano, ¿no? Dentro de los más porcentajes más sobresalientes. Dentro de lo que es el óxido nitroso también tenemos un porcentaje alto. Y por último, veamos lo que es la presión de vapor. Los anestésicos inhalatorios, ¿no? Ya que se encuentran o son volátiles, estos se deben permanecer en un estado líquido por debajo de los 20 grados, ¿no? Y esta fase líquida a vapor va a generar una presión. Mientras más alta la temperatura, mayor será la tendencia de las moléculas líquidas a escapar hacia esa fase gaseosa, ¿no? Y mayor será la presión.
Entonces, para cada agente anestésico que nosotros tenemos en la máquina, tiene que haber siempre una constante revisión y un manejo de los mismos, ¿no? Tiene que mantenerse a ciertas presiones, no puede excederse de los mismos. El punto de ebullición, ¿no? Que va a ser la temperatura a la que la presión del vapor iguala a la atmosférica, que recuerden que la presión atmosférica llega a los 760 milímetros de mercurio, van a variar con cada agente anestésico. Por ejemplo, con el desflorano, cuando llegamos a una temperatura de 22,8, llega a ese punto de ebullición, ¿no? Pasa de ese estado líquido a estado gaseoso. En el caso del isoflorano, llega a los 48,5. Es por eso y tan necesario que un sistema, una máquina de anestesia, presente estos dispositivos justamente para controlar, ¿no? Esos estados que presenta estos agentes anestésicos para no ocasionar algún tipo de complicación. eh, Uno, lo más importante frente al paciente, y además de esto no pueda generar daños en los equipos eh, ¿no? utilizados durante el proceso. Muy bien, entonces, de esta forma, hasta aquí damos por concluida lo que es esta serie, ¿no? De lo que es elementos o equipamiento de una sala de quirófano. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, quisiera conocerla para poder despejarla. Muy bien, creo que no hay ninguna duda, ninguna consulta. Muy bien, ahí dejo lo que son los números para que se puedan comunicar, para que puedan tener lo que es el material acerca de las diapositivas, ¿no? Y tener lo que es el mobiliario básico y las áreas, cómo lo hemos distribuido y cuáles son los principios al momento de diseñar lo que es un equipo de quirófano. Muy bien, con esto me despido entonces, que tengan un excelente fin de semana. Saludos desde acá a La Paz, Bolivia. Hasta otra oportunidad. Buenas noches.